a poner a grabar ya la formación y empezamos. Ya estoy grabando. Muy bien. Ok, pues vamos a empezar. Responderme una cosa, ¿estáis viendo la pantalla de la pre-web? Sí. Sí. Vale, perfecto. Sí. Muy bien. Ok, voy a parar mi cámara porque y así me centro en el vídeo. Muy bien, un segundo que todavía se está uniendo gente. Muy bien, vamos a empezar. La gente que se vaya uniendo, para un poquillo y los voy agregando. Muy bien, como os dije la semana pasada, nos vamos a centrar hoy en los sistemas corredera y nos vamos a centrar en el cajón de persiana. Vamos a ver todas las opciones, todas las distintas modalidades, todo en profundidad. De tal manera que en estos dos apartados lleguemos a un nivel medio alto. La formación del próximo día, la daremos la segunda semana de pre-web y con la que terminaremos será una formación dedicada exclusivamente al sistema elevadora, la Premidor 76, con todas sus características, sus opciones de herraje, etc. Lo daremos también a los complementos, tanto de sistemas practicables como de sistemas deslizantes, y veremos también opciones avanzadas, determinadas cosas más avanzadas, como igualar vidrios, cambiar opciones a un montón de ventanas a la vez, etc. Hoy vamos a dar sobre todo correderas, cajones de persiana, Rolablues y Nacional, y vamos a dar también un poquillo de vidrios, algunas opciones básicas de vidrio. Muy bien, pues vamos a empezar. Como hacemos siempre, me voy a apoyar en unas presentaciones para ver los conocimientos más técnicos del sistema que vamos a ver. Vamos a empezar por corredera. Para ello, pues bueno, desde galería, volvemos a entrar otra vez en el árbol de modelos y nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos los sistemas corredera. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la presentación. Deciros que a todos los fabricantes de carpintería, de PVC, intentamos vender no solamente ventanas, sino vender el concepto de eficiencia energética, de aislamiento. El sistema corredera es uno de los sistemas que menos nos gusta, pero lógicamente entendemos que en un país como este, donde está muy instaurado, es difícil quitarlo. ¿Por qué no nos gusta? Porque es de los sistemas que tenemos el menos eficiente. Y bueno, si comparamos un poco con las eficiencias de otros sistemas, por ejemplo, el sistema Eurofutur, que sería nuestra gama Classic, podemos ver que en un sistema Eurofutur la transmitancia térmica es de 1.3 a 1.4, la transmitancia térmica de combinación Mark-Hoja, lo que venimos denominando como valor U sub F. La F viene del inglés frame, que significa marco, pero en realidad es la combinación Mark-Hoja. Entonces, si Eurofutur tiene un valor 1.3 o 1.4 y la corredera, el perfil de corredera tiene un valor 2.1, esto significa que es un sistema mucho menos eficiente. Lógicamente lo tenemos que tener porque hay determinadas zonas de España donde está muy instalado este tipo de sistemas y donde por necesidades de espacio no nos queda otra. Si tenemos en cuenta que ese valor de tramitancia térmica, la combinación Mark-Hoja es 2.1, ¿cómo tenemos el valor de la ventana? Pues bueno, eso depende tanto de la superficie de acristalado como del valor del vidrio. Y ahora lo vamos a ver un poco en profundidad. Esto lo que nos da es el valor U sub W, que es el valor de tramitación térmica de la ventana en su conjunto. Bueno, si vemos en esta tabla, podemos ver las transmitancias térmicas de los distintos vidrios en la columna de la izquierda. No sé si veis mi cursor. A ver, voy a hacer unas anotaciones. A ver, anotar. Voy a anotar aquí. Si vemos esta columna, lo podéis ver, ¿verdad? Sí. Vemos las transmitancias térmicas del vidrio. Un 416-4 o un 616-4
tiene un valor de transmitancia térmica en el centro del vídeo, esto lo veremos más adelante en la formación que vamos a dar de vídeo, de 2.7. Y un vídeo bajo emisivo tiene 1.3. Pero ¿qué pasa esto cuando nos lo llevamos a la ventana? Con o sin persiana, más o menos los datos son iguales. Pues bueno, pues vemos que el valor sube de transmitancia térmica en la ventana, pero cuando le ponemos un vídeo bastante bueno, 1.3, básicamente lo que nos estamos quedando igual, casi igual que la combinación marco-hoja de perfil. Entonces, estamos viendo que son vídeos muy poco eficientes. O sea, aun teniendo vídeos eficientes, el sistema es muy poco eficiente. Vale, voy a quitar lo de las anotaciones y voy a volver otra vez a la presentación. Ostras, se me ha quedado esto. No sé cómo quitarlo. A ver. Clear. Al drawing. Vale. Ahora, si nos vamos a esta tabla de aquí, vamos a ver las prestaciones acústicas. Vamos a ver estos vídeos que tenemos aquí en la columna de la izquierda, las prestaciones acústicas que tiene, ¿vale? Desde 30 decibelios hasta 47, el vídeo más eficiente que tenemos. ¿Y qué pasa esto cuando nos lo llevamos a la ventana? Pues bueno, como hemos dicho, acústicamente el sistema corredera tampoco se comporta muy bien. Y podemos ver como el vídeo 416.4, bueno, lo que consigue todavía es tener un poquillo más de atenuación acústica, pero el vídeo más eficiente que tenemos, que es de 47 decibelios de atenuación acústica, en la ventana prácticamente se queda igual. Es decir, no hemos mejorado nada. ¿Por qué? Porque este sistema tiene unas prestaciones muy bajas. ¿Perdón? Vale, a ver. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y respecto a las prestaciones, al resto de prestaciones de los ensayos físicos del sistema, pues vemos que prácticamente son peores que los del sistema practicable, excepto la resistencia a la carga de viento, que como hemos dicho en otras formaciones, depende en gran medida de la medida de los propios perfiles y de la propia ventana. ¿De acuerdo? Un segundín, que tengo otro participante. Vale, entonces, por lo que estamos viendo, en regla general es un sistema menos eficiente que cualquier sistema practicable. En función del número de hojas o del número de carriles, vamos a ver ahora en la preweb que tenemos distintas carpetas a la hora de seleccionarlo. Y podemos hacer con una hoja activa, con 2 hojas activas, 3 carriles, etc. Entonces, esto lo vamos a ver aquí. Una vez que hemos seleccionado, y otra vez para atrás, una vez que hemos seleccionado los sistemas correderas, tenemos las siguientes carpetas. Carpeta de 2 hojas, preferente derecha. Esto quiere decir que la hoja de la derecha es la que va a correr por el lado interior. Aquí tenemos la otra carpeta, que es de 2 hojas, preferente izquierda. Son los mismos modelos, pero la hoja de la izquierda es la que corre por el carril interior. Dentro de la carpeta de 3 hojas, tendremos modelos de 3 hojas con 2 carriles y de 3 hojas con 3 carriles. Y luego tenemos la carpeta de 4 hojas corredera. ¿Vale? Vamos a empezar con las preferentes derechas. Dentro de las preferentes derechas vemos los distintos tipos de apertura que tenemos de los distintos modelos. La más habitual siempre suele ser esta de aquí, ¿vale? Pero lo tenemos con los fijos, etcétera, ¿vale? Y aquí podemos seleccionarlo. Siguiendo con la presentación, podemos comprobar las características técnicas del sistema. Como todos sabéis, el sistema Premiline de Comerlin es un sistema de 80 milímetros, desde el interior hacia el exterior del marco. Y disponemos de 2 tipos de hoja. Disponemos de una hoja para balconera y de una hoja para ventana. Esto lo vamos a ver más en profundidad en esta gráfica de aquí. Dependiendo de las alturas, podemos utilizar la hoja pequeña de ventana o la hoja balconera. También veremos más adelante que hay determinado tipo de opciones, sobre todo la cerradura, que nos va a condicionar sí o sí que tenga que llevar la hoja de balconera, porque la hoja de ventana no puede ser. O, por ejemplo, el tema de las ruedas tándem. Vale, entonces, ahora mismo tenemos una ventana corredera de 2 hojas, que es lo que vamos a seleccionar. Para modificar esta corredera, pues exactamente igual que hacíamos el otro día. Desde aquí tocamos el tema de las alturas. ¿Ves? Por ejemplo,
1500. Y el ancho lo podemos manipular desde aquí. 2400. También, llegado el caso, podemos tocar la hoja y quitarle, por ejemplo, que sea activa. Cosa que no recomiendo, ya que existen los modelos para ello. Entonces, no recomiendo esta opción de aquí. Vamos a seguir seleccionando modelos. Dentro de los modelos también tenemos los modelos de 3 hojas. Y de 3 hojas tenemos 3 hojas con 2 carriles y también tenemos modelos de 3 hojas con 3 carriles, que son como estos que vemos aquí. ¿Vale? Ahora los veremos un poquillo más en profundidad. Y luego, dentro de los de 4 hojas, pues son todos modelos de 2 hojas de 4 hojas con 2 carriles. ¿De acuerdo? Vamos a volver a seleccionar un modelo de 2 hojas. Como hemos visto en la formación, en la presentación de aquí, existen 2 tipos de hoja. Y esas hojas se seleccionan de 2 maneras. Las podemos seleccionar en automático o las podemos seleccionar en manual. Si el programa ve que es demasiado alto y que esté de las medidas que se tendría que hacer esa hoja, nos va a cambiar automáticamente a la hoja 40. A la hoja 41, la hoja de balconera. Y cuando baja, exactamente igual. Pero también lo podemos forzar. Para ello, igual que en sistemas practicables había una pestaña que ponía practicables, aquí nos vamos a ir a la pestaña que pone corredera. Y dentro de aquí vamos a tener las distintas hojas. Pero, como vemos ahora, cuando intentamos cambiar, no nos va a dejar porque está puesto en automático. Es decir, que el programa nos va a seleccionar automáticamente a qué altura tiene que ir. ¿Cómo podemos cambiarlo? Si, por ejemplo, en una ventana de esta altura queremos poner la hoja grande, la hoja de balconera, le damos aquí a manual, aplicamos el cambio y desde aquí volvemos a seleccionar la hoja y le decimos que queremos la hoja 41 y ya la hemos modificado. Entonces ahora tendríamos una ventana con la hoja de balconera. ¿Por qué? Porque va a estar en un piso muy alto, que va a recibir muchas cargas de viento y preferimos tener una ventana que no vaya a darnos problemas. Por ejemplo, podemos hacerlo así. Y se nos puede dar el caso contrario, que tengamos una ventana que vaya a estar en un sitio, en una planta baja, sin corrientes de viento ni nada, que esté dada de las medidas y podemos decirle que ponga la hoja 40 porque es, por ejemplo, para un armario, esa corredera. Entonces también podemos hacer exactamente lo contrario. Voy a ponerle, por ejemplo, 2000 y la vamos a hacer como si fuera más o menos una puerta. En este caso, todavía 2000, con el refuerzo que le incorporamos a la hoja, la podemos hacer de esta altura. Vale, vamos a volver otra vez a la formación. Si vemos aquí, dependiendo de la hoja que vamos a utilizar, podemos llevar una cremona, un tipo de cremona a otro tipo de cremona. Cuando utilizamos la hoja pequeña, que lo sepáis, pues bueno, esto lleva una cremona de aguja de 7. Mientras que si utilizamos la hoja grande de balconera, llevamos una de altura de aguja de 15. Esto para vosotros, pues bueno, realmente a no ser que haya una incidencia, que haya que cambiar la cremona porque se ha roto, no es importante. Porque la posición de los cerraderos y los cerraderos que utilizamos son exactamente iguales. Y luego, en función de la hoja, también utilizamos un tipo de rueda u otra. Las ruedas que utilizamos en la hoja de ventana son ruedas normales, mientras que la utilizamos en la de balconera son ruedas tándem. ¿Vale? Entonces podemos ver que llevamos un rodamiento sencillo en la hoja de ventana y en la de balconera utilizamos un rodamiento tándem. También deciros que para la hoja grande también tenemos una rueda tándem preparada para 150 kilos. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo lo pone el programa? Pues lo pone con el vídeo. Cuando calcula el programa que el vídeo que le hemos metido es muy pesado, automáticamente nos va a poner esa rueda para 150 kilos. Hoy en día, con la normativa del Código Técnico de Construcción, pues muchas veces nos obligan a tener en una corredera cristales laminares al interior y laminares al exterior. Y eso lo que nos da es un peso muy grande, si sobre todo esa corredera es balconera. Pues para ello hemos introducido esta rueda que soporta 150 kilos por hoja. Y es lo que os digo, no tenéis que poner nada en las opciones de herraje, ya que lo va a coger automáticamente. Es la manera más sencilla que hemos pensado que se podía utilizar esto.
Respecto a la guía de persiana, ahora veremos más adelante cómo se utiliza el cajón de persiana, pero respecto a las guías tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que, voy a volver a poner la anotación. Si nos fijamos, la guía, la hoja corredera monta encima del marco. Al montar encima del marco la hoja corredera, lo que nos va a impedir es que utilicemos una guía de 30 o una guía de 40, porque las lamas cuando bajan tocarían con la hoja. Por lo tanto, no podemos utilizar estas dos guías. O bueno, las podemos utilizar ahora como os voy a enseñar. Lo normal es que el programa siempre os va a preconfigurar esta guía. La guía de 60, específicamente diseñada para la corredera, pero también podemos utilizar cualquiera de las guías prolongadas que tenemos. Si por determinados condicionamientos de espacio, de medida de la obra, del tabique, tuviéramos que irnos a otro tipo de ancho, podemos jugar con la guía de 30 y con la guía de 40 con los prolongadores que tenemos de persiana en Solvay. Entonces también podemos jugar con estos prolongadores. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues bueno, vamos a verlo, nos volvemos otra vez a la preweb y vamos a ver cómo se hace. Voy a limpiarlo todo y desactivo la anotación. Vale, un segundo. Nos vamos otra vez a la preweb. Ostras, que se ha desactivado. Las anotaciones, borro todo. Vale. Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Pues muy bien. Una vez que hemos señalado el cajón de persiana, automáticamente el programa, como os decía, nos va a poner la guía prolongada. ¿Dónde está la guía prolongada? Vamos aquí a guía y automáticamente nos va a poner la guía de 60. Aquí podemos ver a la izquierda los dibujitos, ¿vale? Nos dejará poner también la guía de 85. Otro más café. Un segundito. Nos deja poner la guía de 85. Y también, un segundo que se ha añadido otra persona. Vale. Y también nos dejaría poner la guía de 80. Como hemos hecho ahora. Y ahora nos deja la guía de 80 montada. Es decir, nos deja poner cualquier guía que tenga prolongado. Intentar montar la de 40 de Comerlin, ¿vale? Y vamos a... Si le montamos la guía de 40 o la guía de 30 y añadimos esta guía, nos va a decir, perdona, tienes una guía que no es compatible y luego lo que hace es volvernos la del 60, porque sabe que no puede ir. Primero nos salía el error y ahora nos dice, cuidado, esto no puede ir, por lo tanto te lo vuelve a la guía de 60, que es la compatible. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues podemos montarle un prolongador, por ejemplo, de 22 milímetros, aplicamos cambio y nos volvemos a ir a la guía y le ponemos una guía de 30 y aplicamos cambio. Y como vemos, ya nos dejaría utilizar la guía, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con la presentación. Podemos hacer estas dos guías siempre y cuando pongamos el prolongador. Continuamos. Existen otro tipo de correderas que pueden ser las correderas con fijo. Las correderas con fijos en Solven se pueden hacer de dos maneras. Se puede hacer haciendo un fijo practicable y uniéndolo con tornillos. Entonces, este nudo central nos quedaría demasiado grande, demasiado gordo. Por lo tanto, en Solven, si nos fijamos en el gráfico de aquí, lo que hacemos es utilizar el propio marco de corredera como si fuera un travesaño. Y esto lo que hace es que el nudo central del travesaño sea más pequeñito. Hay determinadas carpinterías que, como os digo, utilizan un marco practicable y lo atornillan. Nosotros lo hacemos así porque creemos que estéticamente funciona muchísimo mejor el sistema, tiene menos nudo central, tiene más luz. Eso sí, los junquillos exteriores lo que hacemos es sellarlo
con pegamento transparente para que se suelte y lo atornillamos también para que nadie lo pueda quitar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una ventana arriba, por ejemplo, que queremos que sea abatible? Aquí ya no nos queda otra opción que utilizar, como vemos aquí, un sistema practicable arriba unido. Aquí no podríamos hacerlo como estamos haciendo cuando tenemos un fijo. Y bien, vamos a verlo esto, cómo se hace en el programa. Corro un poco. ¿Tenemos alguna duda hasta este momento? No, todo claro. Falta la sacarina de Ron, María Ángeles. No. A ver, por ahí. Vale. Aquí podemos ver una ventana corredera con un fijo arriba. Si nos fijamos, esto de aquí, es el travesaño que lleva es el mismo que el marco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, gracias a este sistema lo que conseguimos es tener un nudo, o sea, más luz en la parte de los vidrios, ¿vale? Vamos a ver también, cómo lo podemos hacer también con los otros modelos. Como puede ser con un fijo, bueno, aquí no tenemos ninguno. Vale, que sería como os he mostrado, ¿vale? Como os he mostrado en la de aquí, que sería con un fijo totalmente unido. Si, como os he enseñado, tendríamos las preferentes derechas, que son aquellas que la hoja de la derecha va por el carril interior, y tenemos las preferentes izquierdas, que son aquellas que la hoja izquierda va por el carril interior. Hay otro tipo de fabricación que hacemos muy habitualmente aquí en Solven, que es con el marco ensamblado. Y esto es porque muchas veces por determinadas medidas, porque las correderas suelen ser grandes, el marco no nos entran por ningún lado dentro de la vivienda. Por lo tanto, lo que hacemos es fabricarlo como si fueran travesaños, el marco, van unidos con tornillos en vez de soldados, para que cuando llegue a vuestras empresas y vayáis a llevarlo al cliente, lo podáis desmontar de manera muy sencilla y volver a montarlo. ¿Cómo se hace este tipo de ventana? Pues muy fácil, nos vamos aquí, 2 hojas ensambladas, y aquí tenemos algunos modelos que, si nos fijamos ahora en el dibujo, no van soldadas las esquinas del marco, sino que van ensambladas. Lo podéis ver, ¿verdad? Esto va con 4 tornillos cada esquina, se quita muy fácil, luego se vuelven a unir igual de fácil en la vivienda. ¿Vale? Entonces, sobre todo cuando tenemos monstruos muy grandes de corredera que no nos van a entrar, podemos utilizar estos modelos. Esta tipología no podemos utilizarla en modelos de 3 carriles, por cómo están configuradas. Muy bien, vamos a seguir viendo más opciones. Dentro de los sistemas Premier Line de corredera, podemos utilizar el umbral de aluminio. Este umbral de aluminio, de solamente 2 centímetros de altura, lo que nos permite es que puedan pasar, está homologado para sillas de ruedas, para personas que tienen deficiencias en el paso. Podemos embutirlo, pero solamente podemos embutirlo 8 milímetros, cualquiera de estos 2 carriles. ¿De acuerdo? ¿Cómo presupuestamos una ventana de 2 o 3 hojas con carril de aluminio? Pues esto es muy fácil. Volvemos a entrar en corredera, seleccionamos una ventana corredera de 2 hojas y nos vamos aquí a corredera. ¿Y qué le decimos? Que queremos umbral de aluminio. Esto se hace igual de fácil en un modelo de 2 hojas como en un modelo de 3. Y automáticamente, como vemos, nos ha puesto el umbral de aluminio aquí abajo. Como vemos, el marco, la parte inferior, es diferente. Este umbral de aluminio lo tenemos tanto para 2 como para 3 carriles. ¿De acuerdo? Y como os he dicho, se puede embutir 8 milímetros en el suelo, si queremos. La solución de 3 carriles también es una solución que se está presupuestando mucho, se fabrica bastante, porque es una solución que si hacemos 3 hojas en 2 carriles, solamente se nos abre 1/3. Si hacemos en 3 carriles, 2/3. Vamos a presupuestarlo, vamos a ver cómo lo presupuestamos. ¿Por qué?
¿vale? Vamos a ver cómo lo presupuestamos. Volvemos otra vez a la galería de modelos. Le damos aquí y seleccionamos 3 hojas y 3 hojas, 3 carriles. Y aquí tenemos un modelo con 3 hojas y 3 carriles, ¿de acuerdo? Como vemos, el marco que sale aquí ya no es el mismo que el otro, porque es uno específicamente diseñado para este sistema de 3 carriles. Si le aplicamos el umbral de aluminio, igual, nos va a cambiar y nos va a poner el umbral de aluminio para 3 carriles. Continuamos. Respecto a los vidrios, la superficie de acristalamiento para este sistema corredera solamente nos permite acristalar hasta 28 milímetros. También hay que tener en cuenta que un sistema corredera no podemos pretender llegar a buenos niveles de eficiencia, por lo tanto, realmente nos da lo mismo, no necesitamos o no tiene sentido poner, por ejemplo, un vidrio doble cámara en una ventana corredera, porque no es más indicado para esto. ¿De acuerdo? Respecto a las manillas, pues también tenemos varios tipos de opciones y, por ejemplo, podemos ver que tenemos la manilla acodada. Esta es la que sale predefinida en nuestro programa, cuando presupuestamos corredera. Luego también podemos ponerle una manilla normal, la Brooks o la Toulon, y tenemos también la manilla escamoteable. Esta manilla escamoteable, cuando se pone en la hoja, por ejemplo, que va por el carril exterior, lo que nos permite es cruzar las hojas, opción muy práctica, sobre todo para limpiar. Y luego tenemos también la manilla doble cara y las cerraduras. ¿Cómo se presupuesta esto? Bueno, vamos a coger otro modelo. Cogemos un modelo de corredera de 2 hojas para poder ver las opciones que hay y nos vamos a ir al raje. En las opciones de raje, como veréis, nos han cambiado respecto a las que vimos el otro día en practicable. Aquí podemos decirle que la manilla del carril exterior, ¿cómo la queremos? Lo que os decía, esta opción de manilla escamoteable suele ser muy práctica, sobre todo a la hora de que queremos cruzar las 2 hojas para limpiarla. Y suele ser práctica cuando se pone en la hoja del carril exterior. Aunque si queremos por equilibrar la ventana, la estética, podemos ponerla también en el interior. Normalmente, el programa siempre nos va a poner la manilla acodada, predefinida, siempre, ¿vale? Pero esto lo podemos cambiar nosotros, ¿vale? La manilla acodada está diseñada fundamentalmente para que cuando cerramos la hoja no nos toque la mano con el marco. Otra cosa que quiero aclarar es que cuando utilicéis cerradura, ¿de acuerdo? Que podemos utilizar la cerradura, ahora lo veremos, la opción de escamoteable ya no vale, porque la cerradura siempre tiene manilla a doble cara. Por lo tanto, no podríamos cruzar, aunque sí se puede poner, pero no se pueden cruzar las 2 hojas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Cómo se utilizan las cerraduras? Pues muy fácil. En la opción aquí de cerradura podemos elegir si queremos la cerradura en la hoja del carril de fuera, en la del carril de dentro, o lo queremos utilizar en las 2 hojas. Entonces le damos, por ejemplo, las 2 hojas y cuando utilizamos esta opción, automáticamente nos va a ocultar las otras, ¿de acuerdo? Vale, si nos fijamos aquí, ahora nos ha salido una plausibilidad y nos está diciendo que para la altura que tiene, bueno, lo primero que nos ha hecho es ponernos la hoja 6041 automáticamente, porque en la hoja 6040 no puede llevar cerradura. Pero luego otra cosa que nos ha hecho, nos dice que nos da un error, porque para esta altura no hay cerradura. Entonces, bueno, lo editamos desde aquí, por ejemplo, vamos a poner 1600 y podemos comprobar que nos desaparece la plausibilidad porque sí se puede presupuestar cerradura. ¿De acuerdo? Y estas son las cerraduras. Dependiendo de la altura que tenga la ventana, así llevaremos los puntos de cierre. Nosotros utilizamos el herraje de roto en la corredera, al igual que en plegable, porque está mejor desarrollado que el de la competencia, y como mínimo una ventana de 400 a 600 va a llevar 2 puntos de cierre. Y como máximo, en altura puede llevar 4 puntos de cierre, bastante más que otras cerraduras de mercado. Esto pasa lo mismo sin o con cerradura.
Hay que tener en cuenta que la cerradura siempre lleva manilla de doble cara, siempre, porque lo que te hace la cerradura es condenar el movimiento de la maneta. En ningún momento va a mover ningún bolón. También deciros que la cerradura no te va a dar más seguridad. La cerradura lo único que hace, lleva exactamente los mismos cerraderos y lo único que hace es condenar el movimiento de la manilla. Si queréis consultar más datos respecto a la corredera, os invito a que os bajéis el manual técnico dentro de nuestra página web, ¿vale? En descargas, y aquí tenemos absolutamente toda la información mucho más desarrollada, ¿de acuerdo? Y la tenemos aquí. Muy bien, vamos a continuar. Dentro de las correderas podemos utilizar tanto los foliados como los color ten. Pero mucho cuidado con los color ten, solamente la cara exterior, pues bueno, porque habrá una zona que en la hoja que quede por el carril interior se vea la cara, ¿vale? Respecto a los colores que tenemos en corredera, en foliado y en color ten, son exactamente los mismos que en el sistema practicable. Como ya os he dicho, tanto los folios como el color ten tiene 10 años de garantía. Comerlin es uno de los pocos perfileros que da 10 años de garantía a sus ventanas foliadas, gracias a su tecnología de foliado Renolit Exofoil PX. El resto de perfileros, incluso alemanes, que fabrican en Alemania, solamente dan 5 o 7 años. Es un punto a favor muy grande respecto a Comerlin. ¿Qué cajones podemos utilizar en los sistemas correderas? Pues tanto el cajón nacional como el cajón Rolla Plus. ¿De acuerdo? Esto ahora más adelante entramos un poquillo en profundidad en el cajón. Bueno, pues básicamente esto es la dificultad que tienen los sistemas correderas. No tiene más. Elegimos las manillas, elegimos el modelo que queremos y las opciones que queremos. No tiene prácticamente nada. Si queremos seleccionar el umbral, ¿vale? Entonces es muy sencillito. Con el umbral. ¿Tenéis alguna duda antes de pasar a los cajones de persiana? No, todo claro. En principio. Vale. Esto es muy importante, que luego practiquéis con la pre-web, porque es lo que os va a dar la agilidad, lo que os salgan... os salten las dudas en el momento que empecéis a utilizarla o que empecéis a presupuestar. Lo que os decía, bueno, si queréis presupuestar un modelo de 4 hojas, aquí tenemos los modelos de 4 hojas con 2 carriles. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos un modelo de 4 hojas. Respecto a las medidas, tenemos diferentes medidas porque siempre igualamos vidrio para que marquen los vidrios. Pero esto también lo podemos cambiar. ¿De acuerdo? En la formación de la próxima semana veremos cómo hacemos huecos desiguales cuando los vidrios están igualados. Vale, pues si os parece, damos por concluida la parte de la corredera y pasamos al cajón de persiana. Como habéis visto, esta parte es muy sencillita. El cajón de persiana quizá tenga un poco más de intríngulis. Vale, vamos a pasar al cajón de persiana. Nosotros, como ya sabéis, utilizamos dos tipos de cajón de persiana. Utilizamos el cajón de persiana de Comerlin, el cajón Rolla Plus. Lo fabricamos nosotros, no nos lo fabrica Comerlin, esto es muy importante. Y lo fabricamos nosotros sobre todo porque hemos desarrollado una serie de accesorios y de piezas. Ahora lo mostraré. Y luego tenemos el cajón de persiana de Jiménez Ganga, que es el cajón nacional. Y bueno, y este nos llega ya fabricado. Los cajones de persiana Rolla Plus, que son los que más altas prestaciones tienen 10 años de garantía, exactamente igual que la ventana. Tanto en blanco, foliado, como color ten. Esto es muy importante, quedaros con el tema del foliado. La mayoría de fabricantes de perfiles del mercado no dan más de 7 años en la península ibérica. Respecto al cajón Rolla Plus, tenemos cajones desde 146, pasando por 166, 186, 210, etcétera. Hay algunos donde no se le puede montar aislamiento por determinados temas de espacio. Vale. Dentro del tema de los aislamientos, el cajón de 186 dispone de un aislamiento que
que lo podemos seleccionar, que es diferente al normal, que es el aislamiento neopor, donde conseguimos mejorar las prestaciones. Ahora, dentro de un ratillo, os voy a enseñar en la presentación también cómo seleccionarlo. Entonces, bueno, desde galería, vamos a ver cómo seleccionamos primero el cajón de persiana. Vamos a coger un modelo practicable por ser los más sencillos. Y vamos a seleccionar el cajón de persiana. Desde aquí activamos el cajón de persiana. El cajón de persiana predefinido, que nos suele aparecer siempre, cada vez que lo activamos, es el cajón de persiana Rolla Plus, con la altura de 186. Este es nuestro cajón estándar. ¿Y por qué nuestro cajón estándar? Pues es el cajón estándar porque hemos desarrollado unos testeros nuevos y unas tapas de testero nuevos, porque hemos desarrollado unos colores específicos Solvent y porque es la relación precio el más eficiente, incluso más que los de 146. Vale, ¿cómo podemos fijar el accionamiento? Es decir, ¿cómo podemos fijar si el recogedor va a la izquierda o a la derecha? ¿De acuerdo? Antes de centrarnos en esta parte, os voy a hacer que miréis esta parte de aquí, propiedades visuales, y os voy a dar el consejo de que fijéis siempre mostrar las cotas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante para saber la altura del accionamiento. Esta cota del accionamiento que nos da aquí el programa es hasta el centro de la operación, es decir, hasta el centro del recogedor de persiana. ¿De acuerdo? Y la podemos cambiar de izquierda a derecha solamente dándole a este botoncito de aquí, a este checkbox, y dándole a aplicar, ¿no veis? Ahora nos lo ha puesto a la derecha. Y lo podemos poner, por ejemplo, a la izquierda. Esto es muy sencillo de realizar. Muy bien. Como hemos dicho, ahora estamos centrados en el cajón Rolla Plus, pero podemos cambiarlo desde esta opción de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, le hemos puesto el cajón nacional. Nos ha cambiado a la altura de 185, que es el que sale predefinido. ¿Vale? Y nos cambia también todas las opciones de aquí. Nos va a cambiar todas y las adapta al cajón nacional. Vamos a volver otra vez y vamos a decirle que queremos el Rolla Plus. Vamos a seguir con el cajón Rolla Plus. Como hemos visto, en la presentación tenemos un montón de alturas para elegir. Estas son todas las alturas y anchos del cajón Rolla Plus. Como os decía, la predefinida es el de 186, pero podemos seleccionar cualquiera de aquí. Vamos a dejar de momento el de 186. Cuando estamos en el cajón de 186, tenemos un neopor, tenemos un aislamiento específico, que lo podemos ver aquí. Perdona, esta es la cinta expansora, que luego lo veremos, y el aislamiento aquí tenemos el normal, pero también podemos ponerle el aislamiento neopor, ¿de acuerdo? Y lo presupuestaríamos desde aquí, desde esta opción. Ahora mismo le hemos fijado el aislamiento neopor. Este aislamiento, como os he dicho, tiene unas prestaciones superiores al aislamiento normal. Pero en Solvent, junto con Comerlin, hemos desarrollado otros aislamientos neopor pensados en certificar viviendas Passive House. Actualmente tenemos este de aquí y este de aquí, o sea, la opción de cajón 2 y la opción de cajón 3, que se montan con el cajón de 230 por 210. Cuando nosotros utilizamos la gama Passive nuestra, automáticamente te va a fijar todas estas opciones predefinidamente. Vamos a fijarnos cómo es la mejora en la eficiencia térmica cuando utilizamos el cajón de 186 con el neopor y nos damos cuenta que tiene un valor de transmitancia térmica de 0,87, que es bastante bueno. ¿Qué pasa si utilizamos el neopor mejorado que hemos desarrollado? Tiene 0,75 y si utilizamos el de la versión 3, ¿vale? Llegamos a 0,58 vatios por metro cuadrado Kelvin. O sea, es un valor excepcional. Nosotros con este de aquí ya hemos certificado, con la opción 2, lo tenemos certificado para Passive. Y tenemos varias viviendas certificadas con este tipo de cajón. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues eso lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Si solamente queremos el cajón, pues bueno, tendríamos que irnos aquí, decirle que queremos el de 210 por 230 y una vez que hemos cambiado este cajón, nos vamos abajo de todo y decimos que el aislamiento queremos el aislamiento mejorado para el cajón de 230 y automáticamente nos lo ha puesto. Mi
mi consejo, ¿Sí? de nada vale poner un Hola, cajón con buenos el días. las prestaciones Sí, en una sí, ventana Eurofuturo. sí. Un segundito, voy a dejar. De nada vale tener un cajón con tan altas prestaciones en Eurofutur. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pues bueno, que lo utilicemos, por ejemplo, en una ventana de la serie 76 o que la tengamos previamente configurada para eso. Vale, he vuelto a poner el cajón de 186 y como veis, la opción de aislamiento de cajón y de la cinta expansora, que ahora os explicaré, está en la normal, ¿vale? Y en no cinta expansora. Si utilizamos una gama que ya está preconfigurada para Passive, utilizamos la gama Exclusive Passive, y volvemos a la parte de persiana, automáticamente nos va a hacer todas estas configuraciones sola. Nos va a meter la serie 76, porque si buscamos Passive, tenemos que utilizar la serie 76. Nos mete la serie 76, nos ha puesto el cajón de 210 por 230 automáticamente, y si os fijáis, nos ha puesto automáticamente el aislamiento neopor mejorado, ¿vale? Todas estas cosas no hace falta que la utilicéis en el día a día, pero que sepáis que esto existe si tenéis cualquier oferta de una vivienda Passive. Y luego también nos pone la cinta expansora, que vamos a ver qué es, ¿eh? Vamos a ver otra vez aquí, vamos a fijarnos cómo mejora la transmitancia térmica desde 0,87 a 0,58 con el aislamiento neopor mejorado, una barbaridad. Este aislamiento solamente lo tenemos desarrollado aquí en Solven y solamente existe en el mercado en nuestro catálogo de productos, ya que no lo tiene ni Comerlin. Eso sí, los ensayos no los realizó Comerlin. ¿Vale? Comentaros que también está el aislamiento expansivo, que es otra de las cosas que ha hecho el programa automáticamente. ¿Qué es el aislamiento expansivo? Además de sellar tanto el carril interior como el carril exterior del marco con silicona de alta calidad, otra opción que ponemos para cuando estamos haciendo Passive, automáticamente se nos genera un aislamiento expansivo que se pone en el canal, en esta parte de aquí que podéis ver en negra, ¿de acuerdo? Entonces esto mejora todavía muchísimo más las prestaciones. Esto lo que conseguimos es que ningún ensayo Passive no lo tire para atrás porque entre aire por cualquiera de los sitios. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, automáticamente cuando estamos en la gama Passive, automáticamente nos lo pone, pero si no estamos en la gama Passive y estamos en cualquier otro tipo de ventana, pues lo único que hay que hacer aquí en persiana es seleccionar que lo queremos. Ahora se lo voy a quitar y se lo vuelvo a poner para que lo veáis. Desde aquí seleccionamos que queremos el aislamiento expansivo. ¿Cuánto sube esto? Pues prácticamente 1 euro, 2 euros por ventana. El aumento es muy poco en porcentaje, pero sí tiene una gran mejora en la eficiencia térmica al final del conjunto. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda de esta parte? Que a lo mejor es un poco más compleja. No. Lo que os decía, esto no lo vamos a utilizar en el día. Esto, pues en determinado tipo de proyectos así un poco más especiales. Pero bueno, que sepáis que lo tenéis y lo tenéis aquí con Solven y es una solución que hemos desarrollado para poder hacer cualquier proyecto Passive sin que nos lo tiren atrás al final en los ensayos por la prueba blower door o por la transmitancia térmica de la ventana. Vale, esto... Quería hacer una apreciación, Julio. Sí. Mira, no, que lo digo porque parece ser que normalmente cuando nos llegan las medidas o se toman las medidas totales y cuando va con un cajón con persiana, inicialmente pones las medidas y luego Sí. al añadir la persiana, el cajón persiana te lo incrementa. Entonces, más Sí. que nada porque hay que revisar esas medidas siempre. En los sistemas, tal y como tenemos configurada la presupuestación, al igual que siempre se mira las ventanas desde el interior, nosotros en Solver lo hemos querido hacer así porque al final hay que homologarlo todo, hay que dejarlo todo configurado igual para que no haya confusiones. Todas las ventanas de Solven se miran desde el interior, ya sean ventanas, balconeras o puertas, aperturas interiores o aperturas exteriores. Todo se mira desde el interior. Pues los cajones de persiana, igual. Siempre que ponemos un cajón de persiana, la medida de la altura del cajón va a mayores. Es decir, y esto, pues, lo puedes ver por donde quieras. Puedes verlo como que muchas veces cuando el medidor va a medir la ventana, la mide hasta el cajón de persiana. Muchas veces, porque tiene cargadero, entonces tú mides hasta el cargadero. Por lo tanto, el cajón de persiana es una medida que aumenta. ¿De acuerdo?
Hay otro tipo de obras donde no había cargadero que te toca restarlo, pero la mayoría de las veces el instalador mide hasta el cargadero. Ahí en Cataluña, pues bueno, normalmente no hacéis tanto cajón monobloc, pero se suele hacer así, ¿vale? Midiendo hasta el cargadero. Por lo tanto, la medida del cajón de persiana va a mayores. ¿De acuerdo? Perfecto. Vale, otra cosa que quería recalcaros un poco, porque muchas veces en Solvent nos queda la incertidumbre de todo lo que estamos todos los días desarrollando, todo lo que estamos mejorando en nuestros productos, pues no lo sabemos vender o no lo sabemos explicar y vosotros tampoco tenéis argumentos para trasladarlo y defender la ventana respecto a vuestra competencia. Y quiero reforzar un poco esto para que lo tengáis claro y podáis reforzar vuestra venta de ventanas respecto a otras competencias que sí, que pueden ir más baratas y siempre va a haber una ventana más barata, pero luego vienen los problemas. Tener en cuenta una cosa, en Solvent es tan importante que las ventanas vayan reforzadas totalmente, aunque sean medidas muy pequeñas y en blanco, como que vayan bien selladas. De nada vale hacer una ventana de altas prestaciones de la serie 76, por ejemplo, mientras que haya ciertos puntos donde pueda entrar el aire. Y sobre todo esto es importante en el cajón de persiana. Es la parte más importante, es la parte más sensible a que pueda entrar el aire por determinados sitios. Por eso en Alemania y en ciertos puntos de Europa no se utiliza el cajón de persiana, entre otras, ¿vale? Entonces, para nosotros es muy importante el sellado, es una parte fundamental. Y todas las ventanas se tienen que sellar obligatoriamente y se sellan con una silicona neutra de alta calidad y las sellamos sobre todo en la unión de las guías con la zapata y el marco con la zapata. Esto es muy importante para que luego no tengáis pues entradas de aire cuando hay una zona de viento y a una altura está el cerramiento donde puede silbar o puede entrar el aire dentro de la vivienda, así como que el agua termine entrando. Cuando sellamos las guías de persiana, y esto lo habréis visto si alguna ocasión habéis tenido que quitar alguna guía por la razón que sea, que no se entraba en la vivienda, lo que sea, hay que tener cuidado porque nosotros sellamos la guía de dos maneras diferentes. La sellamos con silicona neutra en la parte que va más al interior de la vivienda, de la ventana, y en su carril exterior, es decir, el que va a la pared, está sellada con pegamento transparente. Ese pegamento transparente lo que hace es soldar químicamente la guía al marco. Entonces, sobre todo en blanco, cuando tú quitas una guía, habréis visto que se rompe muchas veces la guía. Y esto es porque se suelda con eso. Entonces hacemos dos tipos de sellado. El sellado de silicona, para que nunca pueda entrar aire por ningún lado y te sirven en el interior de la vivienda, y el sellado del pegamento transparente para que suelde, además de los tornillos cabezones que llevan. También para nosotros es muy importante el sellado entre el marco y el cajón de persiana. Y aunque cosemos a tornillos toda la parte superior del marco al cajón, sellamos con dos cordones. En las dos partes del marco lo sellamos con dos cordones para que no tenga ningún tipo de entrada de aire. Esto, como te decía, con la opción del aislamiento expansivo, todavía se mejora muchísimo más. Luego también sellamos las cajas de los recogedores. Esto es súper importante. Antes de poner un recogedor, el operario rellena de silicona el hueco del marco, el mecanizado del marco, para que una vez que hayamos puesto el recogedor, nunca pueda entrar aire en el interior de la vivienda por ese punto tampoco. Entonces, ya tenemos las guías, tenemos los cajones, tenemos también las cajas de los recogedores totalmente selladas. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda de esta parte? Sí, perdona, yo tengo una duda. Acabas de decir que metes silicona en el fresado del marco al introducir el cajetín de la cinta. Correcto. Ese cajetín de la cinta... Entonces, en caso de avería del cajetín, ¿cómo lo sacas? Sacas el mecanismo, el cajetín lo puedes seguir dejando. Ah, dentro. El cajetín es verdad, claro, sí. Claro, entonces lo que intentamos hacer aquí, no sé si alguna vez te ha pasado o lo has visto en alguna carpintería, que te entra aire y te entra aire por el recogedor. Sí. Macho, es por esa tontería queda fatal. Entonces, nosotros lo sellamos el cajetín para eso. Y luego, pues bueno, como te he dicho, si se rompe la cinta o se rompe el mecanismo, cambias el mecanismo porque el cajetín te vale el mismo. Vale, sí. ¿Vale? Otra cosa, como dije la vez anterior, el cajón que utilizamos de 186 es el cajón Rollaplus, pero este cajón lo hemos mejorado. Y lo hemos mejorado añadiendo el diseño de los testeros. Gracias a este diseño de los testeros
lo que podemos también es desplazar el cajón de persiana 4 milímetros o 2 milímetros. Por ejemplo, ¿para qué queremos desplazar 4 milímetros hacia el interior? Pues si no queremos fresar el tapajuntas. Para no fresarlo, lo que hacemos es desplazarlo 4 milímetros. ¿O para qué lo podemos fresar 2 milímetros? Pues muchas veces lo desplazamos 2 milímetros para cuando hay unión entre dos marcos, para que no te toquen las tapas, perdón. Esto lo hacemos, pues bueno, como hemos desarrollado este testero, con estas piececitas de aquí, de estos tetones, se lo quitamos para retranquearlo 2 o para retranquearlo 4 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto en la preweb? Pues muy fácil. Una vez que estamos en el cajón de persiana, y solamente lo podemos hacer en el de 186 o en el cajón nacional, muy importante, solamente en el de 186 o en el cajón nacional, le decimos, ¿queremos desplazar el cajón? Y le decimos, sí. Y una vez que le hemos dicho que sí lo queremos, nos va a aparecer unas opciones nuevas, donde automáticamente nos lo desplaza 4 milímetros. Este desplazamiento se hace solamente por el interior, no por el exterior. Las guías quedan exactamente a ras del marco, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos cambiar y le podemos decir que, bueno, que lo queremos a 2 milímetros porque vamos a unir 2 marcos y no queremos que toquen las cabezas de los testeros, ¿de acuerdo? O podemos hacerlo a 0, como que una vez que hemos jugado con esta opción, podemos hacerlo como queramos. Como habéis visto, esto es muy fácil. Yo sobre todo lo recomiendo para lo que os he dicho. Cuando tenemos 2 marcos que se van a unir, los 2 que se unen los desplazaría en la parte de la unión 2 milímetros. ¿Que lo queremos como antes? Pues no pasa nada. Lo hacemos aquí. Y lo dejamos como antes, ¿de acuerdo? Sin desplazar. Muy bien. ¿Alguna duda de esta parte que también es algo técnica? ¿Vale? Esto lo podemos hacer porque hemos hecho nuestro diseño de los testeros específicos. Aparte de haber desarrollado los testeros, también hemos desarrollado la tapa del testero, porque nos dimos cuenta que los cajones de Gomerlin, la tapa del testero es partida. Entonces, uno de los problemas que tenéis vosotros, los distribuidores, cuando lleváis la carpintería a casa del cliente, muchas veces el cliente que pregunta y mira, dice, hostia, ¿por qué eso está partido a la mitad? Y aunque te lo va a cubrir la pared y solamente se va a ver la parte tapada, pero estéticamente, por ese poco dinero, entonces desarrollamos una tapa de testero totalmente que cierre el cajón totalmente, el de 186. Y sobre todo mirando un poco a homologar el cajón de 186 al PASIC, como ahora veremos. Hemos desarrollado también todo el tema de piezas, del testero y el tope oculto y todo. ¿Para qué? Pues muy fácil. Lo hemos desarrollado para que, por ejemplo, cuando tenemos el color plata o el color crema, que son colores que no le pegas si le pones las tapas de testero marrón o se las pones blanco, ¿cómo se lo pones? Es un sistema que no le pega nada a lo que le pongas, esos colores. Por lo tanto, nosotros todo este tipo de accesorios las tenemos en crema y las tenemos en plata, entre otros. Las tenemos en negro, las tenemos en gris. Hemos desarrollado también nuestros propios colores para conseguir que la estética de la ventana de Solven vaya acorde. ¿De acuerdo? También con el cajón de persiana Rolla Plus tenemos nuestro tope oculto de Solven. Este tope de persiana oculto solamente se ve desde el interior y es muy pequeñito, y lo que nos permite pues son dos cosas: que no te lo quiten como el tope normal. Muchas veces los chavales te lo quitan para hacerte una broma y te lo tiran por ahí, y luego el óxido que muchas veces, sobre todo en la parte del litoral, del tornillo del tope, va cayendo y ensucia las lamas de persiana. Entonces, el tope oculto solamente lo utilizamos con el cajón Rolla Plus. No lo podemos hacer con el cajón nacional, ¿de acuerdo? De momento. Hemos desarrollado también el terminal de persiana. El terminal de persiana que estamos utilizando en el cajón Rolla Plus es un terminal de persiana desarrollado por nosotros y que nos hacen en exclusiva a nosotros. ¿Para qué hemos hecho este desarrollo? Bueno, para que el tope oculto trabaje mejor, y sobre todo porque gracias a este desarrollo nos permite hacer los anchos de lama mayores que con otros terminales del mercado. Bueno, esto no lo podéis utilizar en las opciones, pero que sepáis que automáticamente cuando estamos presupuestando el cajón Rolla Plus, el programa nos va a poner el tope oculto y el programa nos va a poner el nuevo terminal desarrollado por Solven, donde también hemos cuidado mucho al detalle el tema del diseño y del folio.
¿De acuerdo? Vale. Hemos desarrollado un nuevo testero. El testero que estábamos utilizando hasta este momento también lo habíamos desarrollado nosotros, pero si os fijáis aquí, en esta pieza, en estas partes de aquí, lleva un pequeño mecanizado para que le entren los pasacintas. El nuevo diseño que hemos hecho de cajón de persiana, todas estas partes de aquí van totalmente cerradas. Todo totalmente cerrado. Estas partes de aquí cerradas, todo. ¿Para qué hemos hecho este desarrollo de cajón? Pues este cajón lo hemos desarrollado, todavía no lo estamos utilizando, lo vamos a utilizar en unos días. Este cajón lo hemos desarrollado para certificarlo también para PASI. Entonces, gracias a que está cerrado en todo su perímetro y que le podemos poner unas juntas especiales, ¿no veis? Llevan también unos tetones para poner unas cintas espesoras. Lo que queremos hacer es homologarlo para PASIC también, con nuestra ventana de PASIC. Este testero, también deciros, solamente lo utilizamos nosotros, no hay otro fabricante de Comerlin que lo tenga, solamente nosotros. Y lo utilizamos con el cajón de 186 Rollaplut de Comerlin. Esto también, no hace falta tocar nada en el cajón de persiana, automáticamente lo va a hacer. Otra de las cosas que hemos desarrollado en Solven y no se puede encontrar en otros fabricantes, ni de Comerlin ni de otros, es el cajón empostizado. Es un tipo de cajón que utilizamos para el marco solape, para el marco de renovación, donde también te hace un falsete, te hace un solape, como podemos ver aquí. Pues bueno, estéticamente es mucho más bonito porque no hace falta poner tapajuntas y te hace también como un solape, igual que el marco de solape. Lo vamos a hacer con distintas medidas. ¿Cómo se trabaja con esto? Pues muy fácil. Vamos a coger cualquier ventana, por ejemplo, de la serie Eurofutur. Estamos en la serie Eurofutur y vamos a decirle que queremos el marco solape, ¿vale? Cogemos el marco solape y automáticamente lo que nos hace esta configuración es ponerlo con un tapajuntas de 40 milímetros aquí. Pero esto estéticamente no queda tan bien como os voy a mostrar ahora la solución. Y la solución sería hacerlo con el cajón empostizado. Para hacerlo con el cajón empostizado, le damos aquí, seleccionar cajón empostizado, y le damos aquí. Automáticamente el programa ya nos genera con las prolongaciones necesarias para generar el cajón empostizado. ¿De acuerdo? Que sería este de aquí. Así de fácil es. Lo único que tenéis que tocar es ponerle el marco solape y el cajón empostizado. Este tipo de cajón es súper rápido a la hora de hacer cualquier tipo de instalación y estéticamente está muchísimo mejor solucionado para marco solape. ¿Alguno de vosotros habéis utilizado este tipo de cajón alguna vez? No. ¿Vale? No. Pues, no. Aunque el incremento de precio es un pelín superior al cajón normal, lo que vais a ahorrar a la hora de la instalación es bastante más, porque ya lo sabéis vosotros, a la hora de instalar una ventana, bueno, instalas la ventana, la espumas, coges el tapajuntas, quitas el paquete, compruebas que todo va bien, le haces el rebaje de los 4 milímetros, lo vuelves a comprobar, le echas la silicona, antes le quitas la espuma que ha sobresalido, que ya ha expandido, lo pegas. En lo que más tiempo se te va en una instalación, sin lugar a dudas, lo sabréis vosotros mejor que nadie, es la parte del tapajuntas interior. Con esta solución se puede trabajar de dos maneras. O le echéis la espuma por la parte exterior, ¿de acuerdo? O le ponéis una espuma autoexpansora. Instaláis el marco que ya lleva el cajón automáticamente con el falsete, como lo podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Y lo único que tenéis que poner es una pletina en la parte de arriba, una pletina de 40 milímetros. Y ya está solucionado. Esto es rapidísimo. Y bueno, pues sobre todo pues hace que vuestra gente pues vaya más rápido en la hora de la instalación. Os invito a probarlo alguna vez porque el incremento en dinero prácticamente es despreciable y funciona muchísimo mejor. Estéticamente, lo que os digo, también está muy bien. Bueno, respecto a las guías de persiana, ¿cómo se seleccionan las guías de persiana en la preweb? Pues muy fácil. Como vemos aquí tenemos distintos apartados en la parte de persiana. Tenemos cajón y tenemos también el apartado de guías. Desde esta parte de aquí podemos seleccionar las distintas guías que tenemos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a seleccionarle la guía de 30 milímetros. Aunque nos pone la descripción y nos pone la referencia para que la busquemos en el manual, también vemos el dibujo. ¿De acuerdo? Y le ponemos la guía. Cuando deciros que, aunque lo veremos el próximo día,
cuando ponemos una mosquitera, automáticamente el programa nos va a poner la guía prolongada. ¿De acuerdo? Nos puede poner cualquiera de las dos, o la guía 80, o nos puede poner la guía de... ¿No ves? Automáticamente nos ha puesto la 85. Todas estas opciones normalmente lo hace el programa automáticamente para evitaros trabajo y tiempo. ¿De acuerdo? Pero os voy a enseñar también otras configuraciones que podemos hacer de la guía. Voy a coger otra ventana en limpio. Vuelvo aquí a persiana, añado persiana y nos vamos a guías, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos todas las guías. Pero ¿qué otra cosa? Si no nos llega, porque muchas veces en los espacios que tenemos en la obra nos complican todo mucho, si no nos llega la guía, también podemos utilizar una cosa que tenemos que se llaman prolongadores, donde los tengo aquí. Estos prolongadores también los podemos utilizar en preweb para llegar a determinada medida. Por ejemplo, imagínate que quiero ponerla en la guía de 30, pero a la vez quiero prolongar bastante más el cajón. Pues tengo una serie de prolongadores de persiana complementarios que puedo utilizar. Por ejemplo, puedo utilizar una propia guía de 60, entre la guía de 30, una de 60, tapada lateralmente por aquí, para que esté todo foliado y esté de acuerdo. Puedo utilizar un prolongador de 60-40, dos prolongadores de Jiménez Ganga de 22, uno de 22, uno de 50. Pues esto, pues bueno, seleccionamos y ya está. Y lo hemos puesto. ¿De acuerdo? Vale, voy a quitar esta prolongación. Voy a quitar esta prolongación porque vamos a volver otra vez a las opciones de la mosquitera. Aunque la mosquitera, como os he dicho, la veremos un poco más en profundidad en la próxima formación. Al poner mosquitera, automáticamente, como os decía, nos va a poner el sistema la guía prolongada. Entonces, vamos aquí y nos ha puesto la guía 85. Pero como veréis, también tenemos otra guía, que es la guía 80. En esta guía 80, vamos a verla en la presentación. En esta guía de 80, por la propia guía, puede correr en las dos cavidades que tienen, las dos ranuras que tiene, en una corre la mosquitera y por la otra correría la lama de persiana. Esta opción, que es la guía de 80 4499, estéticamente es muchísimo mejor que la normal, que la guía prolongada 85. También es algo más cara por el tipo de mosquitera que utiliza. Y esta sería la otra opción. Esta sería una guía prolongada 85. Cuando utilizamos el cajón Rolla Plus, pues tenemos esta en 75. ¿De acuerdo? Y por ahí bajaría la mosquitera. Para cambiar esto, pues igual, nos vamos a guía y, por ejemplo, si queremos la guía de 85, hacemos así y ya hemos hecho el cambio. Muy bien, respecto a lamas tenemos distinto tipología de lama. Tenemos la lama normal, aluminio perfilado, tenemos la lama de alta densidad, que es una lama también perfilada, con aislamiento dentro, pero la sección del aluminio y la espuma de poliuretano tiene más densidad para poder hacer secciones más largas y más ancho, más metros cuadrados. El terminal, como os decimos, es un terminal, este ya no está, es un terminal que ahora mismo hemos desarrollado en Solven. Y luego tenemos las lamas también autoblocantes. ¿Esto cómo lo seleccionamos? Pues muy fácil. Nos vamos al apartado, vamos aquí y nos vamos al apartado de lamas. Dentro del apartado de lamas podemos seleccionar las distintas lamas que tenemos, por ejemplo, lama de alta densidad, lama autoblocante en color RAL, de seguridad, tenemos distintos lamas. Cuando, por ejemplo, utilizamos una lama autoblocante, también nos va a cambiar otra cosa automáticamente. Y lo que nos va a cambiar es el accionamiento de la persiana. Como veis, nos ha puesto un motor, porque entiende el programa que una lama autoblocante pesa mucho como para subirla a mano, aunque también luego puedes ir y forzarla y decir que quieres el otro tipo de accionamiento. Otra de las cosas que podemos hacer es ponerle el cerrojillo, ¿de acuerdo? O el cosido de lamas, que lo tenemos aquí. ¿Qué es el cosido de lamas? Pues bueno, el cosido de lamas es una opción, en cualquier tipo de lama lo que nos hace es nos pone unos topes en los laterales de la lama para que no puedan mover hacia los lados la persiana y no se te salga.
Sobre todo esto se utiliza en el cajón catalán. Muy bien, volvemos otra vez y hemos visto las alarmas. ¿Hasta aquí ningún tipo de duda? Sí, yo tengo una duda. En la guía que va con la mosquitera, ¿la tenéis también doble, guía doble? Sí. Este tipo de guía, la que va con la mosquitera incorporada, montamos una guía doble también en la parte de en medio. ¿Y en todos los colores también? No, aquí estamos bastante más limitados. Vale. Estamos bastante más limitados. Prácticamente en todo, pero hay algunos colores especiales donde utilizamos el color base. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale, también deciros otra cosa que no os he dicho. Cuando utilizamos una guía intermedia, el programa automáticamente nos va a poner una guía intermedia flotante de la parte interior de aluminio y la parte exterior de PVC cuando son sistemas correderas, porque te queda flotante, no te queda sobre el propio marco. Cuando queda sobre el propio marco, te va a poner la guía intermedia de PVC. ¿De acuerdo? Vale, ¿alguna duda más? No. Vale. Otra cosa, lo que os decía, podemos ponerle también el cerrojillo de la lama desde aquí. Esta opción últimamente pues, no se utiliza mucho, pero bueno, nos da una seguridad extra, pues sobre todo cuando estamos en una planta baja o lo que sea, y lo que hace es ponernos este cerrojillo. La lama terminal saldría con este cerrojillo. Vale, vamos a ver el tema de los accionamientos. Los accionamientos tenemos el accionamiento empotrado, el accionamiento pivotante, cuando no queremos que vaya empotrado en el marco y queremos que vaya en el lateral, contorno empotrado en el propio marco, contorno para empotrar en la pared. Y luego tenemos los motores de persiana, pero estos son algunos de los accionamientos básicos. ¿Cómo manipulamos los accionamientos? Pues muy fácil. Nos vamos al apartado. A ver. Vale. Tipo de accionamiento. Y desde aquí modificamos. Como vemos, también tenemos en el lateral el dibujito del tipo de accionamiento que estamos poniendo. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí podemos decirle, bueno, como lleva la autoblocante, nos ha forzado y no nos deja poner, voy a cambiarle la lama. Voy a ponerle la lama perfilada. ¿No? El programa automáticamente te va limitando las cosas que no puedes hacer. Luego el ATC, determinadas prohibiciones que no te deja, te las va a desbloquear. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, empotrado en ventana, el recogedor básico de siempre. Luego podemos ponerle, por ejemplo, con motor para interruptor. Una vez que hemos puesto el motor para interruptor, fijaros en esto que os voy a decir. Una vez que hemos puesto, nos va a aparecer otra opción y nos va a aparecer la que pone marca de motor. Tenemos distintas marcas, como os he dicho. Tenemos la marca blanca de Somfy, que se llama ASA, que es muchísimo más económica. Tenemos el Somfy normal, el Somfy IO para domótica, el RS Dual, que es un motor que se puede utilizar con pulsador y vía radio a la misma vez, y otras marcas, por ejemplo el Camen Modrien. ¿De acuerdo? Entonces desde aquí seleccionamos qué tipo de motor queremos. Esto lo tenemos tanto en la formación que os voy a mandar, en estas presentaciones que os voy a mandar, como lo vamos a tener también, en el manual técnico de la ventana. Todos estos datos, si nos vamos al apartado de persiana, podemos ver absolutamente todo respecto a los accionamientos. ¿Vale? Lo tenemos aquí todos los accionamientos, ¿de acuerdo? Medidas, saltos y todo. Entonces aquí podemos verlo. Otra cosa que os quería comentar, bueno, vamos a terminar de desarrollar el cajón de persiana. El motor con interruptor, podemos decirle, por ejemplo, que sea de la marca ASA, que es más económica. Podemos también decirle que queremos un motor vía radio. Y cuando utilizamos un motor vía radio, nos va a aparecer una opción nueva, que es el del tipo de mando que queremos. También nos va a aparecer esa opción nueva. Tenemos otra opción, que es el cajón desmontado. Esta opción normalmente se utiliza
para cuando es una ventana muy grande, una elevadora, y queremos que este cajón nos vaya desmontado para que sea más fácil instalarla. Al igual que el aireador de cajón. Es otra opción que también tenemos, que es un aireador que va en el propio cajón de persiana, por si nos lo piden en cualquier certificación. ¿De acuerdo? Comentaros también una cosa, y es el tipo de recogedor de persiana que utilizamos y los colores. El recogedor de persiana que utilizamos cuando estamos haciendo una ventana blanca es un recogedor, lógicamente, en blanco. Pero cuando las ventanas son foliadas en embero, chapel o nogal, tanto da lo mismo que el cajón sea el Rollaplus de Comerly como el cajón de Nacional de Jiménez Cangas, ponemos siempre los recogedores foliados en el mismo color de la carpintería. Esto estéticamente pues es un plus, ¿de acuerdo? Luego los recogedores marrones los ponemos en esta serie de colores y los recogedores en negro, con la cinta negra, con estos colores, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Disponéis de la Mavicolor? Sí, en embero y en nogal. Embero y nogal. Vale. En bronce no. En bronce por ahora no. Si alguna vez os sale alguna cosa así más especial, se lo comunicáis al ATC o al comercial y bueno, hacemos la consulta, lo investigamos y lo metemos en la preweb, que nos permite esta flexibilidad de meter cosas nuevas. De acuerdo. ¿Vale? Otro tipo de accionamiento que tenemos para trabajar con la persiana motorizada es el accionamiento Blick Dummy. Normalmente utilizamos la opción aquí. Esta es sin cajón, la utilizamos para Cataluña o para Portugal, que no se suele utilizar el cajón. Entonces lo deja todo preparado para que lo utilicéis con un registro. Y esta de aquí, que sería la normal. Cuando lo ponemos automáticamente, también nos va a aparecer otra cosilla y nos va a aparecer el sensor de apertura siempre en sí. Si queremos también podemos desbloquearlo. ¿Vale? Entonces, esta opción pues nos va a poner el Blick Dummy Compact. Dentro de un mes o un par de meses nos aparecerá una nueva que será el Blick Dummy Essential, que prácticamente cada vez que nos pidáis un motor va a estar predefinido en la persiana, porque prácticamente no influye en el precio. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, que sepáis que el Blick Dummy Compact es más barato que utilizar un motor con vía radio de Somfy, por ejemplo. Es más barato utilizarlo con todos los sensores que tiene de calidad del aire, todos los sensores y todas las alarmas que tiene y la capacidad de bajar o subir las persianas tanto del pulsador como de la aplicación móvil. Este viernes daré una formación de 1 horita solamente acerca de Blick Dummy. Os ha enviado Alberto la invitación y el que quiera pues os invito a ver un poco en profundidad este sistema para la persiana. Y lo que os decía, dentro de un mes o 2 meses tendremos terminado el proyecto de Blick Dummy Essential, que es un pulsador Wi-Fi, que podemos utilizarlo como pulsador, o desde la aplicación móvil para accionar las persianas. Este no tiene alarmas ni tiene sistemas de sensores ambientales, por lo tanto, económicamente es mucho más potente. Antes de ver el cajón nacional, comentaros unas opciones en la persiana. Como vemos en este apartado de aquí, vemos una opción que pone aumento de grados en la guía y aumento de milímetros en la guía. Esto es porque automáticamente cuando le ponemos una zapata al marco, un vierteaguas de marco, nos va a aumentar la medida para que lo sepamos cortar bien aquí, nos va a aumentar los grados. Pero si, por ejemplo, no queréis zapata y la piedra sobre la que vais a instalar la ventana tiene una determinada tirada, pues ponéis los grados que queréis que aumente. Cuidado, no los grados a los que se quede, sino, por ejemplo, si queréis que aumente 9 grados o queréis que aumente 20 milímetros o 50 milímetros. Desde aquí lo hacéis la modificación y automáticamente, cuando llegue a fábrica, se fabricará con este criterio y os llegará con esa tirada y ese aumento de medida. Podéis utilizar las 2 opciones a la vez o solamente una. ¿Vale? ¿Alguna duda de esta parte? No. ¿Vale? Pues bueno, ahora mismo hemos visto todas las opciones que tienen que ver con el cajón Rollaplus, ¿vale? Algunas de estas opciones son las mismas para el cajón nacional y otras nos van a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace? Pues muy fácil, ahora lo vamos a ver. El cajón nacional tenemos 3 alturas, 155, 185 y 200. Y respecto a los acabados, tenemos 2 acabados. El decorativo, que lleva un aislamiento, una cuña de aislamiento, y el recto, que no lleva esa cuña de aislamiento.
También lo podemos ver aquí en la web técnica, en el manual técnico. Como veis, la cuña de aislamiento del cajón nacional ha cambiado, la han mejorado, ¿vale? Y nosotros siempre exigimos a Jiménez Canga que vaya la cuña de aislamiento mejorada, no la normal, ya que nos da mejores prestaciones en los ensayos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vemos aquí. ¿Cómo manipulamos esto? ¿Cómo manipulamos esto en la preweb? Muy fácil. Lo único que tenemos que decirlo es de dos maneras, ¿vale? Ahora mismo, como veis, tenemos el cajón de 186. Lo podemos hacer de dos maneras. O diciendo que queremos la gama Classic y automáticamente nos va a dejar las opciones predefinidas del cajón nacional, o si no tenemos gama seleccionada, desde el apartado persiana, nos venimos aquí y le decimos tipo de cajón. Pues quiero el cajón nacional de Jiménez Canga. La ventaja de este cajón, la relación, el precio es mucho más potente, pero la calidad hay que tener en cuenta que no es la misma calidad ni prestaciones que la que tiene el cajón de Roland Blue. Nos vamos a fijar que al haber hecho este cambio automáticamente nos ha cambiado la altura, ya no es 186, sino es 185. ¿De acuerdo? ¿Qué otras cosas nos va a cambiar? Pues bueno, aquí también podemos utilizar el desplazar cajón, o sea, hacia el interior, pero solamente nos va a dejar hacerlo 4 milímetros. La opción de 2 milímetros no nos va a dejar hacerlo. Podemos utilizar también la prolongación de las guías. Podemos utilizar la guía, los distintos prolongadores que tenemos. ¿De acuerdo? Y podemos hacer también lo del aumento de grados o el aumento de medida. Desde aquí también podemos guardar esto. ¿Qué otras cosas podemos seleccionar y que son también muy importantes? Pues bueno, como os decía, podemos utilizar las distintas alturas del cajón. 155, 185 y 200. Deciros que el cajón de 185 es el más estándar y el que está en todos los colores. El cajón de 155 y el de 200 hay determinados colores especiales de Comerlin que no lo tienen. Pero bueno, este sería el cajón decorativo. ¿Cómo podemos seleccionar si es decorativo o recto? Pues desde esta opción. Seleccionamos el modelo del cajón si es el decorativo o si es el modelo de cajón recto. Cuando seleccionamos el recto, pues lo que os decía, no vamos a tener el aislamiento, porque no tiene medida suficiente para que le entre. ¿De acuerdo? Entonces, desde este apartado de aquí podemos seleccionar las alturas y podemos seleccionar el acabado, si es recto o decorativo. ¿Cómo podemos seleccionar las lamas que vemos aquí? Que pueden ser la lama normal o la lama autoblocante. Pues una vez que estamos aquí, nos vamos a la lama. Ay, perdón. Tipo de lama. Y en tipo de lama tenemos lama perfilada de aluminio o lama autoblocante. Desde aquí podemos modificarlo. Muchas opciones son comunes, por ejemplo, el tema de la cinta expansora, el tema de Blitz Dummy son opciones comunes, si queremos el cajón desmontado del aireador, estas opciones son comunes, tanto en el cajón nacional como en el Roland Plus. Vamos a ver más cosas del cajón nacional. El tema de las guías. Las guías, podemos utilizar la guía de 40 y 5, perdón, aquí la guía de 45, la guía de 30, y tenemos también una guía prolongada de 75 milímetros, que también la podemos utilizar con la mosquitera. Y bueno, y luego tenemos las guías intermedias. Para seleccionar la guía en la preweb, pues también igual de sencillo. Nos vamos a este apartado de aquí y seleccionamos el tipo de guía que queremos. Por ejemplo, esta de aquí, que es la prolongada, que de mi gusto es la que más me gusta. Y luego también podemos utilizar los prolongadores, ¿de acuerdo? Igual que la otra. ¿Cómo podemos seleccionar el accionamiento? Pues exactamente igual que lo hacíamos con simplemente que aquí tenemos algunas opciones menos. Deciros que el motor de persiana que utilizamos en el cajón nacional es un motor de persiana Sonfi siempre, y este motor de persiana solamente en el mecánico es el Sonfi Solus, no el Ilmo que utilizamos en el nacional, y el vía radio es el IO. ¿De acuerdo? Entonces la podemos utilizar desde aquí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Estos son los prolongadores que podemos utilizar.
las lamas, como hemos visto, y los accionamientos. No sé si se me ha pasado alguna opción más del cajón nacional. ¿Lo tenéis claro? ¿Tenéis alguna duda? No, está claro todo. Todo claro. Muy bien, como habéis visto, muy sencillo de presupuestar. El próximo día tenemos otra serie de opciones avanzadas, que llamamos persiana avanzada, que como veis está oculta. ¿Qué podemos hacer en persiana avanzada? Pues podemos hacer ciertas cosas como partir un cajón de persiana en dos, y algunas opciones como colores de lama diferente al color de la ventana, etcétera, ¿vale? Y esto lo vamos a ver el próximo día, ¿vale? Pero bueno, dándole a la tecla F5 os va a salir todas las opciones que en este momento teníamos ocultas. Pues bueno, puede ser desplazamiento, bueno, lo vemos un poco en profundidad el próximo día, ya que son opciones más específicas y bueno, que requieren un poquillo más de tiempo. ¿De acuerdo? Y lo último que quería ver con vosotros, así muy rápidamente, es el tema de cambiar vídeo, antes de que terminemos la formación. Como os dije, para cambiar vídeo, seleccionamos los vídeos y le damos aquí a cambiar vídeo. Nos vamos, por ejemplo, a cámara de 24, que suele ser lo más habitual, y nos aparece una cantidad de vídeos. Tener en cuenta que esto está filtrado, yo normalmente luego le doy a 100 para ver más vídeos. ¿Qué hago yo siempre para ver la necesidad realmente que tenemos de vídeo, en función de la transmitancia térmica, o de factor de sombra, o de la atenuación acústica? Pues selecciono en estos checkbox de aquí qué es lo que quiero que me muestre junto con la referencia del vídeo, ¿vale? Esto es muy fácil de utilizar y es muy práctico, porque directamente podemos buscar pues si este vídeo se va a acercar a lo que queremos presupuestar. Lo que os digo, la presentación que vamos a dar del miércoles, que va a dar mi compañero Carles de vídeo, pues bueno, vamos a ver todo este tema de peculiaridades. Pero deciros que desde, por ejemplo, el apartado de aquí, podemos filtrar, ¿vale? Podemos filtrar qué valor queremos encontrar, por ejemplo, que es un valor menor o igual, por ejemplo, de 1.3. Entonces le damos aquí a filtrar y nos va a borrar todas las que son de valor de transmitancia térmica superior, ¿vale? Este tipo de filtros los podéis combinar como queráis, ¿de acuerdo? Y os va a salir los filtros de las prestaciones de la carpeta que estáis buscando. Esto, lo que os digo, es súper práctico y yo lo utilizo muchísimo. Tener en cuenta que tenemos un montón de vídeos, tanto de Climalit como de Guardian. Prácticamente las prestaciones son muy similares en cualquiera de los dos. Normalmente la carpeta que pone, por ejemplo, 24 son de Guardian y la que pone 24 Climalit son de Climalit. Al igual de esto, pues bueno, tenemos determinadas carpetas donde solamente nos va a hablar de prestaciones. Térmicos y seguridad, térmicos, acústico como está de aquí. Entonces, si queremos... Bueno, aquí como tenemos filtros no nos aparece ninguno. Voy a limpiarle el filtro. ¿Vale? Ya nos aparecen los vídeos. Si no queremos liarnos, si queremos ir a un vídeo específico, pues ahí lo tenemos. ¿Vale? Acústico, térmico y seguridad. Bueno, pues laminados, sin vídeo. Bueno, aquí tenéis los distintos tipologías de vídeo, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda respecto al vídeo? No. Vale, os recomiendo eso, sobre todo a la hora de utilizar los vídeos, poner este tipo de checkbox de lo que queremos que se nos muestre, y si queremos buscar un vídeo por prestaciones, pues utilizar los filtros que tenemos para ello, ¿vale? Y bueno, pues si no tenéis ninguna duda, podemos dar por concluida la formación de hoy. La formación del próximo día nos vamos a centrar en el sistema elevadora, tanto cómo podemos seleccionar los distintos perfiles, la elevadora Lux, que es una elevadora que el fijo es mucho más pequeño, las distintas combinaciones de umbral de aluminio que tenemos de renovación y el umbral normal para la elevadora, los distintos tipos de herraje que tenemos. Vamos a seleccionar los distintos tipologías, ¿de acuerdo? Y nos vamos a centrar también en complementos y en presupuestación avanzada, ¿de acuerdo? Y yo creo que con esto cerraremos el círculo además de las plantillas de presupuestación, cerraremos el círculo
para utilizar la preweb con soltura y poder utilizarla en nuestro día a día normal. ¿De acuerdo? Pues nada, pues si no queréis nada más... A mí me surge, perdona, me surge una duda en las Premiline. La Premiline tiene un marco de 80 y la mínima que guía tiene 60, que eso suma 14 centímetros. ¿No hay forma de reducir eso? Sí, sí. Vale. Porque en la mayoría de los casos es que el hueco que los permite, con el cargadero que hay, pues no nos permite más de 12. Vamos a ver. Podemos utilizar la guía de persiana de 30 milímetros y podemos utilizar un prolongador de 22 y nos daría algo inferior, ¿verdad? Nos daría... Un segundo, no tengo la calculadora por aquí. 30 más el prolongador de 22 más 80 nos daría 132. Hemos ganado casi un centímetro, ¿verdad? Sí. Esta sería la opción más viable. Eso es lo mínimo posible. ¿En qué parte estás? ¿Tú estás en Cataluña? Madrid. Ah, en Madrid. Bueno, lo decía porque el registro catalán, que hoy no lo hemos visto, y el próximo día, como es especial, lo veremos más en profundidad, aparte porque lo estamos desarrollando, tiene también la guía de 22 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, podemos utilizar una guía de 22 milímetros de aluminio, con un prolongador de 22. Entonces todavía mejoraríamos más. Este tipo de cosas especiales normalmente siempre os recomiendo que lo haga el ATC mientras no lo tengamos estandarizado, pero que sepas que si tienes alguna cosa así un poco más específica se puede hacer. De acuerdo, gracias. Bien, de nada. ¿Más dudas? Muy bien, pues nada, pues si no tenemos más dudas, lo damos por concluido y os invito a la formación de que vamos a dar de vídeos el miércoles, que lo dará Carles, de Blick Dummy que lo daremos el viernes o la última de preweb que la daremos la semana que viene. Muchas gracias por asistir. Un saludo. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Julio. Sí. ¿Vemos en otro momento o me comentas? Sí, vamos a llamarnos. Llámame en media horita, ¿vale? Venga, perfecto. Tranquilo. Gracias. Venga, chao, chao.